Las bolsas se desploman por culpa de los aranceles de Donald Trump y el mundo entero lo resiste. Y es que las alarmas se encendieron en los mercados desde este miércoles después del anuncio de aranceles. Humberto Calzada, por ejemplo, economista en jefe de Rankia Latam, fue claro. Él dijo que estos aranceles podrían frenar el crecimiento de Estados Unidos y con ello contagiar a todo el sistema financiero, porque lo que está haciendo la bolsa es anticipar lo que viene para la economía. Y si no hay un freno o acuerdo, sin duda el año pinta muy complicado para los mercados. Estamos viendo que podría llegarse a dar un efecto dominó mundial. En Europa, en Italia y en Francia ya encabezaron las caídas con retrocesos del 3.6% y 3.31% respectivamente. En Asia, el Nikkei de Japón cayó 2.77%. Nadie se salvó. Bueno, casi nadie, porque hay que decirlo, México es la excepción por ahora. Curiosamente, la Bolsa Mexicana de Valores fue una de las pocas que cerró con ganancias. Subió un 0.54%. ¿Por qué? Bueno, porque México y Canadá quedaron exentos. Al menos, repito, por ahora. Quedaron exentos de los aranceles recíprocos gracias a su estatus dentro del TEMEC. Una bocanada de aire que, aunque es momentánea, hay que decirlo, fue suficiente para animar un poco a los inversionistas locales. Algunos de los sectores más golpeados sin duda serán los que dependan del comercio internacional, como lo es la industria automotriz y tecnológica. Ya están advirtiendo los expertos que las empresas pues no solamente van a pagar más impuestos de importación, sino que también tendrán que asumir nuevos costos logísticos, nuevos costos operativos por los cambios en las reglas del juego. Y por si fuera poco, se desploman los petroprecios. Como si los mercados financieros no tuvieran suficiente drama, los precios del petróleo también vivieron su peor caída desde el 2022. Este miedo de una desaceleración global pegó directito en las expectativas de demanda energética. Y como cereza en el pastel, la OPEP anunció que aumentará su producción a partir de mayo, lo que terminó por hundir los precios. Noti Express Internacional. Y bueno, Donald Trump tiene la mira puesta en un objetivo claro, y es el reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Y como ya vimos esta semana, su herramienta favorita para lograrlo, pues son los aranceles. Pero no existirán otras formas más efectivas, menos agresivas para conseguir reducir este déficit en Estados Unidos. Bueno, según el doctor José Roberto Balmori, experto de la Universidad Anáhuac, sí hay alternativas menos agresivas. Y no solo eso, Donald Trump podría avanzar mucho más si dejara los aranceles como herramienta secundaria y enfocara sus esfuerzos en tres medidas claves. La primera es el reducir el déficit fiscal. Yo sé que puede sonar a otra discusión diferente, pero el déficit fiscal y el déficit comercial están conectados. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, alguien tiene que financiar esa diferencia, y muchas veces esos recursos vienen del extranjero, lo que alimenta el déficit comercial. Y es que durante décadas Estados Unidos mantuvo cierta disciplina, pero desde el 2008 las cuentas se dispararon. Hoy la deuda pública ya ronda el 120% del Producto Interno Bruto. Solo en el 2023 y el 2024 el déficit fiscal superó el 6% anual, y si nada cambia, en 10 años podrían acumularse más de 4 trillones de dólares en números rojos. Buena parte de esto se debe al creciente gasto en seguridad social, estas pensiones, el Medicare. Algo que no está muy alejado de lo que estamos viviendo aquí en México, ¿no? Algo que no está completamente financiado por las aportaciones de los trabajadores y de las empresas. Es decir, el gobierno de Estados Unidos está endeudando a las futuras generaciones para pagar beneficios actuales. ¿Cuál sería la solución? Pues obviamente una reforma fiscal y una reforma en el sistema de pensiones. Claro, nada fácil de vender políticamente. Y repito, a muy baja escala puede ser similar a lo que estemos viviendo aquí en México, ¿no? Yo sé, puede sonar una decisión sumamente polémica, pero un dólar fuerte
pues no siempre es bueno. De hecho, cuando el dólar está muy caro, los productos hechos en Estados Unidos se vuelven más caros y se vuelven menos atractivos en el extranjero. En cambio, si el dólar se deprecia, las exportaciones ganan competitividad y las importaciones se encarecen, lo que ayudaría, sin lugar a dudas, a equilibrar esta balanza comercial. ¿Cómo se lograría esto? Por ejemplo, comprando euros, francos suizos o incluso pesos mexicanos para diversificar las reservas internacionales y vendiendo dólares para hacer bajar su valor. Nada que otros países no hayan hecho antes. Y otro tercer punto es el gravar los flujos especulativos del capital, porque Estados Unidos es un imán para los capitales del mundo, pero no todo ese dinero llega para producir. Buena parte entra al país para invertir en bienes raíces o jugar en la bolsa. Eso hace que, por ejemplo, los precios de las casas se disparen, dejando fuera a muchas familias estadounidenses. Y la propuesta aquí es el imponer impuestos a esos flujos especulativos, algo que reduciría el financiamiento externo del consumo, tanto del gobierno como de las personas, algo que ayudaría a estabilizar algunos sectores claves como la industria inmobiliaria y además generaría nuevos ingresos para el Estado. ¿Por qué no lo hace? Sencillo. Estas medidas son impopulares, especialmente tocar el sistema de pensiones o subir impuestos a los capitales extranjeros, pues a nadie le gusta. Pero si de verdad se quiere atacar el déficit comercial desde la raíz, pues no hay otra forma. Donald Trump como presidente sí tiene margen para jugar con los aranceles y hasta cierto punto pueden fortalecer a la industria local, pero pensar que esa es la solución principal es un error de enfoque. Lo que plantea Balmori, el economista, pues no es nada sencillo. Pero a veces estas decisiones que pueden afectarte políticamente hablando, pues estructuralmente hablando, pueden atacar, repito, el problema de raíz, ¿no? Y si el objetivo de verdad es reducir el déficit, pues más vale ir al fondo del problema y no quedarse en lo superficial. Noti Express Internacional. Y bueno, continuamos platicando en torno a todas estas decisiones económicas que han estado ocurriendo en el mundo. Y es que las bolsas de todos los países hablaron fuerte y claro. Los nuevos aranceles de Donald Trump no son una buena señal para la economía global. Ayer los mercados reaccionaron como si alguien hubiera jalado del freno de emergencia. El Nasdaq se fue para abajo. Tan se fue para abajo, estamos hablando de casi 6%. El Standard & Poor's cayó 4.9%, como les comenté, y en Asia el ánimo también era de pesimismo. Todos anticipan una semana muy complicada. ¿Por qué este desplome tan drástico? Bueno, porque los inversionistas ya están viendo lo que muchos políticos prefieren ignorar en Estados Unidos. Los aranceles, hay que decirlo, tienen consecuencias reales. Según un modelo reciente de Bloomberg, esta nueva ola de tarifas podría quitarle a la economía de Estados Unidos nada más y nada menos que 2.8 puntos de crecimiento del PIB. Y de paso, agregar 1.5 puntos más de inflación. Una combinación sumamente explosiva que, en otras palabras, se llama estanflación, la pesadilla económica de cualquier país. Lo más alarmante de todo es que todos sabíamos que Estados Unidos pues no iba a crecer al mismo ritmo que el año pasado, pero con esto las proyecciones ya se ven demasiado optimistas. El Fondo Monetario Internacional hablaba de un 2.7% y la OCDE lo bajó a 2.2%. La Secretaría de Hacienda en México se la jugó con un 2% en sus precriterios de política económica, pero con estos aranceles encima, esa cifra ya no parece tan realista para Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con México? En teoría, México queda exento de los aranceles recíprocos. Eso suena bien, claro, pero si la economía de Estados Unidos se frena, como parece que ocurrirá, nuestras exportaciones también van a resentir el golpe. Ya lo vimos en febrero con cifras a la baja, y aunque el gobierno mexicano no se lanzó a celebrar con bombos y platillos la exención, lo cual se agradece, sí anunció medidas para reforzar el llamado Plan México. Es un buen paso este tema del Plan México, pero sin duda no es suficiente. Hay señales de alerta que no pueden ignorar. Según la última encuesta
por el INEGI, los empresarios ven este clima para invertir peor que el año pasado. En manufactura, por ejemplo, el índice cayó 10.8 puntos, en construcción 13.5, en comercio 13, y en servicios 12.2%. Y la inversión fija bruta, también malas noticias. En enero cayó 6.7% en comparación con el año anterior y la inversión privada bajó 4.4%. Así que, sin la confianza empresarial, pues no hay plan México que valga, hay que decirlo. Esta ventana de oportunidad que nos dejaron los aranceles de Donald Trump puede ayudarnos a competir con gigantes como China, como Corea o como Japón en el mercado estadounidense, pero si aquí no cambiamos las condiciones para invertir y crecer, esa ventana se va a cerrar antes de que alcancemos a cruzarla. Hoy, el desafío no es solo aprovechar que no nos tocó el castigo. El verdadero reto es movernos más rápido que los demás y eso empieza por reconstruir algo que se ha ido perdiendo y es la confianza. Porque sin confianza no hay inversión y sin inversión pues no hay crecimiento. Así de claro. Información nacional. Pues sí, llegó la respuesta que muchos esperaban y no vino suave. China le aplicó un estate quieto a Donald Trump con una andada de represalias por sus aranceles recíprocos. El golpe de China, un arancel del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril. Pero eso no es todo. También China incluyó prohibiciones, investigaciones y una lista negra contra empresas de Estados Unidos. Y es que después de estos anuncios de Donald Trump, donde subió las tarifas a prácticamente todos sus socios comerciales, Pekín no se quedó de brazos cruzados. Esta vez decidieron actuar antes que los aranceles entren en vigor, algo que normalmente evitaban, y todo indica que China está elevando el tono justo antes de las negociaciones claves con Washington y sí, también antes de la fecha límite del 5 de abril para que ByteDance, la dueña empresa de TikTok, venda sus operaciones en Estados Unidos o se enfrente a una prohibición. Pero vayamos por partes. ¿Qué medidas tomó China contra Estados Unidos? Además del arancel del 34% que empata con los recíprocos anunciados por Donald Trump, China activó un combo de acciones que deja claro que esto va en serio. La primera, restringirá la exportación de tierras raras, esos minerales claves para la tecnología y los autos eléctricos. También investigará por dumping los tubos de rayos X que llegan de Estados Unidos e India. También ya suspendieron las importaciones de pollo de dos grandes productoras estadounidenses. Ya dejaron los chinos también de comprar sorgo de una empresa estadounidense por razones de cuarentena. Incluyen a 11 empresas de defensa estadounidense en su lista negra de entidades no confiables. Detuvieron también los chinos exportaciones de harina de carne de aves usadas como alimento para animales de varios proveedores. Abrieron también una investigación contra DuPont China acusándola de violaciones antimonopolio. Así que esto no es cualquier cosa. Todo esto representa un mensaje político, un mensaje comercial y un mensaje estratégico. ¿Por qué justo ahora? Pues porque la tensión entre China y Estados Unidos ha ido en aumento desde que Donald Trump regresó a la presidencia. No se han hablado desde entonces y además del tema comercial, Donald Trump ha culpado a China por el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que usó como pretexto en estas rondas anteriores de tarifas, ¿no? Pero lo de ahora parece más calculado. China no esperó a que los aranceles entraran en vigor, actuó antes y actuó también, hay que decirlo, con una jugada para presionar en el tablero y también para ganar fuerza en futuras negociaciones, sobre todo en un momento donde Donald Trump ha dejado claro que usará el comercio exterior como pieza central de su estrategia política y económica. Esta suspensión, por ejemplo, del pollo en China fue de dos productores estadounidenses después de detectar drogas prohibidas en los productos. También dejaron de comprar sorgo y vetaron harina de carne y hueso de aves de 3 proveedores más. Este freno golpea exportaciones claves del sector agroalimentario en un año donde los productores ya venían con dificultades. Además,
Las represalias llegan también cuando China importa menos bienes estadounidenses que en años anteriores. El año pasado fueron 164 mil millones de dólares, fue el nivel más bajo en 4 años. Y para quienes todavía piensan que esto es un simple intercambio de tarifas, ojo, porque las nuevas medidas de Estados Unidos elevan el arancel sobre productos chinos hasta un 54% promedio, algo que puede frenar casi por completo su entrada al mercado estadounidense. Así que China, antes del anuncio de hoy, cobraba en promedio un 10.8% a los productos de Estados Unidos. Washington, por su parte, ya imponía un 32% antes del nuevo aumento. ¿Qué dice China? Directo y sin vueltas. La acción de Estados Unidos no respeta las reglas del comercio internacional, socava gravemente los derechos legítimos de China y es una típica intimidación unilateral, dijo el Ministerio de Finanzas en su comunicado oficial. Así que sí, la guerra comercial entre las dos potencias se volvió a encender y esta vez se volvió a encender con más fuerza. Lo que sigue es una nueva ronda de incertidumbre para los mercados globales y también un impacto directo en sectores estratégicos para ambos países. Para Donald Trump, esto puede ser parte del show político rumbo a la elección, pero para China es un aviso. No se van a quedar callados esta vez. Información nacional. Las consecuencias de los aranceles impuestos por Donald Trump ya empezaron a sentirse en México. Apenas un día después del anuncio del 25% a los vehículos importados, Stellantis, que es la compañía detrás de marcas como Chrysler, como Jeep, como Dodge, anunció que suspenderá operaciones en su planta de Toluca, Estado de México, así también como en una planta en Canadá. Y eso no es todo. Unos 900 empleados en Estados Unidos también serán afectados con despidos temporales, sobre todo en las plantas de Michigan e Indiana que dan soporte a la producción en México y Canadá. Pero ¿qué pasó en Toluca? ¿Qué pasó en Canadá? Esta planta de Toluca, por ejemplo, donde se fabrican modelos como el Jeep Compass y como el Jeep Wagoneer, estarán fuera de servicio todo este mes de abril. Mientras tanto, en Canadá, donde se ensamblan los minivans Chrysler Pacifica, la Voyager y el Dodge Charger, la pausa será de 2 semanas y está previsto que se reanude a finales de abril. En paralelo, plantas claves en Estados Unidos, sobre todo en Michigan, además de instalaciones en Indiana y Kokomo, también sufrirán paros y despidos temporales por este ajuste. Según Stellantis, esta empresa, estas decisiones responden a las dinámicas actuales del mercado. En un correo que dirigieron a los empleados, el director de operaciones explicó que la compañía se está adaptando a los cambios en la política comercial y que seguirán monitoreando la situación para decidir si habrá más acciones. Ya, por ejemplo, también Nissan puso un freno. Otra que también se está moviendo es Nissan. La automotriz japonesa suspendió los nuevos pedidos de algunos de sus coches que se fabrican en México para el mercado de Estados Unidos. La razón, obviamente, los aranceles. Pero a pesar del paro, en esos modelos de Nissan que seguirán operando su planta en México, la famosa Compass que comparte con Mercedes-Benz, pero solo para exportar a otros países, ahí sí continuarán con esos trabajos. Vemos algo complicado, sin embargo, mientras unos frenan, como Stellantis, de la Jeep y de la Dodge, o como Nissan, Volvo acelera. En contraste, estamos viendo que Volvo decidió aumentar su inversión en México. La marca sueca confirmó que subirá de 700 a 1,000 millones de dólares su apuesta en México, lo que representa una inyección de confianza ante esta incertidumbre global. Y aunque no se han detallado en qué se enfocará ese incremento de capital, se sabe que parte del plan es reforzar la producción de vehículos eléctricos y fortalecer su presencia en América del Norte. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Todo esto apenas comienza. Las decisiones de Donald Trump están redibujando el mapa de la industria automotriz y mientras algunas marcas o empresas como Stellantis y Nissan ajustan el paso, vemos otras como Volvo que ven una oportunidad en medio de esta crisis. Por ahora, el impacto ya llegó a las líneas de producción y queda por ver cuántas marcas tomarán decisiones similares, pero lo que está claro es que el costo político y económico de los aranceles está dejando huella. Y esto apenas vamos en la primera vuelta del partido.